En esta primera parte del tema 4 vamos a ver una introducción a los modelos de aprendizaje autónomo. En un primer lugar debemos saber que el aprendizaje autónomo es la capacidad de tomar la iniciativa y la responsabilidad del propio proceso de aprendizaje. Implica definir metas, seleccionar y utilizar recursos relevantes. Esto va un poco más allá de simplemente adquirir conocimientos, sino que implica también desarrollar habilidades de autorregulación y pensamiento crítico. Por un lado tenemos la autonomía y el empoderamiento, que fomenta la independencia y la autoconfianza en los estudiantes. Por otro lado, el aprendizaje a largo plazo, ya que los estudiantes desarrollan habilidades que les servirán para su vida futura. La adaptabilidad prepara a los estudiantes para enfrentarse a desafíos en un mundo en constante evolución y cambios. Por otro lado, la motivación intrínseca da libertad de elegir su enfoque de aprendizaje, ya que puede aumentar esta motivación y el compromiso con el proceso educativo. Por último, el desarrollo de habilidades cognitivas da un enfoque de pensamiento crítico, la autorreflexión y la toma de decisiones. Como fundamentos teóricos en el aprendizaje autónomo encontramos la teoría de aprendizaje autónomo de Malcolm Knowles. Era pionero en el campo de aprendizaje para los adultos, al contrario que la pedagogía, que es para aprendizaje de niños. Tenemos también la motivación intrínseca, ya que los estudiantes son más autónomos cuando están motivados en esta motivación intrínseca. La teoría del constructivismo de Vygotsky y de Piaget. Se dice que en las ciencias del turismo podríamos aplicarlo en los estudiantes que trabajan en proyectos de investigación. La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, que podemos decir que los estudiantes deben ser alentados para reflexionar sobre sus propias experiencias del viaje. La teoría de la metacognición, que podemos seleccionar estrategias afectivas de estudio y reflexionar sobre la comprensión y las habilidades. El aprendizaje basado en problemas, que desafía a los estudiantes a abordar cuestiones complejas y a encontrar soluciones autónomas. Y por último, el aprendizaje basado en proyectos, que fomenta la toma de decisiones independientes. El aprendizaje cooperativo autónomo, del que hablaremos en el siguiente tema, hace que los estudiantes tengan que asumir unos roles y creen soluciones automáticamente. Por otro lado, tenemos unas diferencias entre el aprendizaje autónomo y el aprendizaje tradicional. En el aprendizaje autónomo, el estudiante tiene un papel activo. En cambio, en el aprendizaje tradicional es el profesor el que toma esta actividad. Por otro lado, el aprendizaje autónomo se basa en la autorregulación y la toma de decisiones por parte del estudiante, pero en el aprendizaje tradicional la estructura y los plazos los marca el profesor. El aprendizaje autónomo fomenta la curiosidad, el descubrir, el seleccionar, y en el aprendizaje tradicional tiende a enfocarse en la transmisión de información por el profesor. En el aprendizaje autónomo se espera que el estudiante busque recursos y los solucione él mismo. En cambio, en el aprendizaje tradicional los recursos los proporciona el profesor. Por último, el aprendizaje autónomo puede ocurrir en cualquier lugar y momento. En cambio, el aprendizaje tradicional tiende a tener un aula tradicional específico. Tenemos diferentes teorías del aprendizaje que respaldan el enfoque del autónomo en la educación, como son las teorías del constructivismo, teoría del aprendizaje social y la autodeterminación. Tenemos que entender la autorregulación, que se refiere a la capacidad de los estudiantes para controlar su propio proceso de aprendizaje. En cuanto a los beneficios y los desafíos del aprendizaje autónomo, son 5, que vienen aquí especificados y detallados en el temario de la asignatura. Tenemos también desafíos del aprendizaje autónomo, como son el fomento de la autonomía, la adaptación
También existen unas estrategias para superar los desafíos y maximizar los beneficios. La planificación, creación de estructuras, desarrollo de habilidades, apoyo y comunicación, personalización del aprendizaje. Ahora vamos a hablar del diseño de ambientes de aprendizaje autónomos. Por un lado, tendríamos que hablar de las características, que son la flexibilidad de los espacios, que deben de ser muy adaptables. Tenemos también acceso a los diferentes recursos, que tiene que tener una amplia gama y que los recursos tienen que estar accesibles a bibliotecas virtuales, bases de datos. La interconexión. Necesitamos que los estudiantes y los profesores tengan contacto a través, por ejemplo, de redes sociales o de foros. El fomento de la autonomía, que se deben de mover en un entorno para tomar decisiones y autorregulación del proceso de aprendizaje, y la tecnología actualizada. Deben tener herramientas digitales actualizadas para estar conectados de forma verdadera. En cuanto a la organización del espacio físico y virtual, el espacio físico, los recursos deben ser muy accesibles y visibles. Y en el espacio virtual, las plataformas de aprendizaje deben de ser intuitivas, fáciles de navegar. El papel del profesor para facilitar este entorno autónomo debe ser como mentoría y asesoramiento, actúa como mentor y asesor, crea y adapta recursos educativos que fomenten la autodirección,